Ante la pregunta, ¿debe una sociedad democrática tolerar la desobediencia civil como forma de protesta? Voy a dar 4 argumentos a partir de los cuales la respuesta a esa pregunta debe ser un definitivo sí. Primero, democratizar la democracia. ¿Por qué democratizar la democracia? Porque la desobediencia civil ayuda a ampliar las posibilidades de participación ciudadana, porque el principio de representación que nos rige es imperfecto. Y es imperfecto porque es limitado. La gente simplemente cada 4 años va y vota en unas urnas a un candidato. Lo que hace la desobediencia civil es poner nuevas cartas sobre la mesa e indicar que lo que hay requiere una modificación. Cuando un ciudadano desobedece, hace un llamado a los gobiernos y hace un llamado a la ciudadanía a revisar las decisiones políticas que se están tomando. Y en ese sentido, incide directamente en la esfera pública, planteando nuevos temas, nuevas demandas y nuevos intereses, y es por esto que contribuye a ampliar las vías de participación ciudadana. Pero frente a esto podríamos decir, vale, si lo que se quiere es tener participación ciudadana, pues esto se logra con las vías legales que ya existen, sin crear caos ni crisis. Y este es mi segundo argumento, y es que la democracia no se termina con las vías legales. La desobediencia civil opera porque si bien existen medios políticos y medios jurídicos, cuando los ciudadanos han intentado influir en una política estatal o en una ley, pero no pudieron, entra la desobediencia civil en el juego político. Y no pudieron influir ni a través del Congreso, ni a través de los partidos, ni a través de los sindicatos, y mucho menos a través de los medios de comunicación. Entonces es por esto que resulta viable la desobediencia civil, porque es que no pudieron expresarse a través de los medios legales y tienen que hacerse escuchar. Y es por esto que la desobediencia civil se torna en un canal viable y posible dentro del juego democrático. Y con esto pasamos a mi tercer argumento, y es que la ley no tiene por qué ser obedecida simplemente porque sea ley. Y esto por dos razones. Uno, porque el derecho es falible. Debido a que el derecho nace de la razón humana y la razón humana es falible, es decir, se puede equivocar, el derecho también lo es. Y no podemos obedecer una ley simplemente porque sea una ley, porque es que el razonamiento jurídico no se puede separar del razonamiento moral. La validez de la ley o de la norma no está sostenida solamente porque se haya hecho bien según el procedimiento en el Congreso, sino que también se justifica en función de un conjunto de principios morales que además se encuentran consignados en las constituciones políticas de los países. Y si las constituciones políticas de los países los reconocen como principios que se convierten en jurídicos por estar en ellas, entonces una norma que atenta contra estos principios es inválida, inevitablemente es inválida. Y frente a una norma inválida, por ejemplo, los jueces pueden utilizar una figura que se llama excepción de constitucionalidad, mediante los cuales no aplican una norma a pesar de que esté vigente. Si los jueces lo pueden hacer, ¿por qué a la ciudadanía se le va a negar esta posibilidad cuando atenta contra principios fundamentales de una sociedad? Y con esto pasamos a la segunda parte de mi argumento, y es que es válida la desobediencia civil en la democracia porque es un derecho. En una sociedad democrática, los gobernantes son elegidos por las mayorías y las normas también son hechas por mayorías, lo cual significa que una parte de la población se queda sin participar. Entonces se hace necesario disponer de medios que permitan escuchar a todos en una sociedad plural. Lo que hacen las constituciones políticas de los países es prever derechos para que estas minorías no sean aplastadas por las mayorías. Y si nos tomamos en serio el hecho de que estos ciudadanos tienen derechos como la libertad de expresión, como la no discriminación, como el libre desarrollo de la personalidad, y estos derechos se utilizan frente al gobierno en algunos casos, entonces el gobierno no puede decir ahora que no se pueden ejercitar estos derechos o que no se puede hacer un ejercicio de estos derechos simplemente porque pueden afectar el orden en un determinado momento. Es cierto que crea desorden, pero es que el desorden no lleva a la ruina del Estado, y por ser simplemente desorden no es una justificación suficiente para aniquilar los derechos de las minorías y de la sociedad en su conjunto. No tiene ningún sentido decir que respetamos los derechos individuales a menos que ello lleve implícito que eso implique cierto sacrificio por parte del Estado, como por ejemplo renunciar al orden. Y con esto paso a mi tercer argumento, que es evitemos la falacia. El falso dilema, decir que o bien un ciudadano no tiene derecho a infringir la ley o bien lo tiene siempre.
Del hecho de que la sociedad no pueda mantenerse si tolera toda desobediencia, lo que es obvio porque llevaría a la anarquía, no se sigue que si tolera una o algunas se vaya a desmoronar o se vaya a arruinar. Esto no es una consecuencia de eso. No hay prueba de que la tolerancia hacia la desobediencia a la ley por razones morales incremente la delincuencia común o el crimen y esto lleve a la ruina del Estado. Esto es solo una conjetura y una conjetura no puede ser suficiente para aniquilar los derechos. Y con esto pasamos a mi cuarto argumento, y es que la desobediencia civil no cambia el sistema, sino sus actos injustos. Todos estamos de acuerdo con que existe un gobierno, todos estamos de acuerdo con que existen jueces y que existen congresistas, y también estamos de acuerdo sobre quiénes son las personas que actúan como tales. No se trata de atacar el sistema, se trata de atacar solo una norma en específico que vulnera los principios fundamentales sobre los que todos estamos de acuerdo. Por eso no puede hablarse de desobediencia civil si decimos que no conocemos al gobierno, que desconocemos al gobierno. Por eso los movimientos de la India liderados por Gandhi no hacen parte de lo que se considera desobediencia civil, porque es que desconocían todo el sistema político. Acá se trata simplemente de atacar una norma o una decisión específica. ¿Por qué? Porque contraviene los principios morales de una sociedad. Además, esto se da en cualquier momento y frente a cualquier situación. Por ejemplo, Thoreau, que es uno de sus principales exponentes, se niega a pagar impuestos en un momento crítico para Estados Unidos, que era la guerra contra México y la esclavitud. Esto se hace porque el gobierno puede en cualquier momento y frente a cualquier situación incumplir normas básicas de la sociedad, y lo que hacen estas minorías es tratar de convencer a la ciudadanía en su integridad de que ese acto o esa decisión política debe ser revisado porque atenta contra las reglas de juego sobre las que todos estamos de acuerdo. ¿Vale? Y con esto pasamos a mi último argumento, y es: no se puede tomar como equivalentes la desobediencia civil y la delincuencia común. Y esto por 4 razones. Una, porque la desobediencia civil apela a principios éticos superiores sobre los que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, el respeto a la dignidad humana, el respeto a la vida. Son principios cuya vulneración equivale a vulnerar a toda la sociedad en su conjunto. Y es por esto que se incumple una ley, en tanto que en la delincuencia común se incumple una ley simplemente por intereses privados. 2, es pacífica, de hecho es una de sus características fundamentales, por lo que no afecta derechos de terceros o derechos de otras personas, en tanto que en la delincuencia común claramente sí pasa esto. 3, es concreta, en el sentido de que incumple una norma específica para un fin también específico, que el gobierno haga o retire una política o una norma del escenario. Y 4, es pública y pedagógica, toda vez que se incumple una norma y se le dice a todo el mundo que se va a incumplir esa norma y se le dice a todo el mundo las razones por las cuales se va a incumplir esa norma. Se trata de una denuncia pública, en tanto que en la delincuencia común simplemente se hace es evitando que los demás se den cuenta para que no me metan a la cárcel. Acá es una denuncia pública. Y con esto pasamos a las conclusiones. ¿Por qué definitivamente debe admitirse la desobediencia civil como un canal viable dentro de una sociedad democrática? 1, porque contribuye a democratizar la democracia ampliando las vías de participación. 2, porque la democracia no termina con las vías legales y ante la falta de influencia a través de estas es viable acudir a vías no institucionales. 3, porque nadie tiene el deber de obedecer una ley simplemente porque es la ley. Y 4, porque no se pueden tomar como equivalentes la desobediencia civil y la delincuencia común. Es por estas 4 razones que definitivamente se hace necesario la implementación de este canal para contribuir a una mayor democracia dentro de una sociedad.